Gobierno de la Mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La Z101, Julieta Tejada. Muchísimas gracias, señor director. Fíjense, el Ministerio de Administración Pública informa que a partir de hoy, pues, se empezará a implementar una serie de medidas en el sector público como forma de, pues, reducir y contrarrestar el contagio, la propagación del COVID-19. Dentro de esas medidas está, pues, la reducción del personal. Solamente el 40% de los empleados públicos podrán asistir a las instalaciones, a sus puestos de trabajo en el sector público, y tendrán también un horario reducido hasta las 3 de la tarde. Anteriormente, cuando inició la pandemia, se tomaron medidas parecidas a estas, las cuales me parecen muy atinadas, porque el hecho de reducir el número de empleados que tienen que trasladarse, tomar transporte público, pues ayuda bastante a descongestionar un poco la demanda que hay en el servicio del transporte. Ayuda también a, pues, que no exista ese número importante de empleados en una oficina. A veces vemos que en un espacio muy pequeño, no todas las instituciones pues tienen suficientes espacios, sobre todo si tomamos en cuenta que muchas de las instituciones del Estado pues han sufrido a través del tiempo modificaciones en sus estructuras operativas, han tenido que abrir nuevas oficinas dentro de un mismo espacio, y todo esto hace que los espacios pues se reduzcan. Y de repente usted encuentra un grupo de personas, 6, 7, 8 personas, que no tienen la distancia que mandan los protocolos para el manejo del COVID, que es de 1 o 2 metros de distancia. Entonces, esta medida del MAP, de que solamente el 40% de los empleados trabajen de manera presencial, también ayuda mucho el tema de que pues hay muchos empleados en el sector público que sobrepasan los 60 años, y nosotros tenemos una población importante de personas de más de 60 años que trabajan en el sector público, pero que también sufren de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, etcétera. El asma, que también es una enfermedad muy que es muy recurrente en la población. Bueno, pues todas estas personas podrán quedarse en sus casas. Estas medidas yo pienso que deben ser extendidas al sector privado. Pienso que el sector privado... Perdóname que te interrumpa, mi querida y admirada Julieta Tejada. Adelante, mi querido Sí, que se queden en sus casas. Bueno, pero entonces caemos en el problema socioeconómico que venimos arrastrando de toda una vida, ¿verdad? Y no es por quitarle presión a este gobierno de toda una vida, pero es la realidad. Las limitaciones económicas, las miserias, los problemas de producción para las personas o de las personas, es una cosa de todos conocida. Porque, por ejemplo, se está desarrollando un plan de ayuda que es maravilloso, que es oportuno, que es humanitario, que es cristiano, una decisión correcta, sabia, prudente, acorde a lo que vivimos de parte del presidente Luis Abinader. Pero claro, eso tiene un límite. Entonces yo me pregunto, ¿verdad?, si la persona, como tú dices, que se quede en su casa, ¿hasta cuándo va a recibir la ayuda pública? O sea, quiere decir, la ayuda oficial, la ayuda del Estado. Si está en una oficina, en una empresa pública, bueno, ya deja de trabajar, pero ¿y esa empresa pública qué le va a pagar?
le va a dar una liquidación que lo mantenga activo por bastante tiempo, o le va a dar una mensualidad de retiro. Pero también por otro lado, Julieta, está el asunto fundamental, importante, de ese, primero, de hasta dónde puede un gobierno mantener la ayuda a una persona, y finalmente pues señalar que esa persona, ¿qué es lo que haría? No se quedaría en su casa, iría a buscar otro trabajo, y entonces ahí viene el conflicto laboral. Sí, don Álvaro, yo me refería a los empleados, a una parte de estos empleados del sector público que harían el teletrabajo. No es que irían a su casa en condición de despedidos o que ya no estarían desvinculados de sus instituciones, sino de que estas personas pues tendrían que asumir algún tipo de responsabilidad de su trabajo, pero desde su casa, y solamente de manera presencial estarían yendo las personas que por la naturaleza del trabajo, de las funciones que realiza, pues es obligatorio, sería imprescindible su presencia cada día en el sector, en su institución, porque como usted bien señala, si estamos hablando de que estas personas serían despedidas, ya eso es otra situación y sería ya otro desafío en estos momentos para el gobierno, que tendría que no es necesariamente lo que estamos planteando con respecto a la resolución que emitió el Ministerio de Administración Pública. Esta resolución lo que dice es que se va a reducir a un 40% el número de empleados públicos que van a ir a trabajar de manera presencial, y que el otro porcentaje trabajaría de manera virtual, digámoslo así. Estarían trabajando bajo la modalidad del teletrabajo desde su casa, porque las tareas y funciones que realiza así se lo permiten. A ese ministerio, y no es por ganas de JLP, ¿quién le garantiza a ese ministerio que ese porcentaje, que es bastante elevado, sería de un 60%, ¿verdad? El 40%, el que seguiría haciendo su trabajo, su horario, cumpliendo todos los requisitos. El 60% entonces no lo haría. Habla así, tira que bueno, de manera virtual, es decir, con sus aparatos electrónicos, a ese porcentaje tan alto, que es para su casa que va, ¿verdad? ¿Quién garantiza que tiene esos equipos? Bueno, eso ahí es parte de las cosas que tiene que hacer el supervisor. Todo empleado público tiene un supervisor. Ese supervisor está llamado precisamente a hacer eso, a supervisar que esa persona hagan su trabajo. Entonces, ya también ahí ya sería una parte, don Álvaro, que tendrían cada institución que asegurarse para que cada empleado que está haciendo su trabajo desde su casa cumpla, y no entonces, como dice usted, se quede ahí sin hacer nada y esperando que le paguen los 25, porque eso también no sería justo, sobre todo en estos momentos donde el Estado tiene una carga tan pesada. Yo decía que a mí me parece que estas medidas deben de ser evaluadas para extrapolarse al sector privado. Y lo digo motivada por el gran problema que tenemos nosotros aquí con el transporte. El transporte se ha convertido como la piedra en el zapato de todas las medidas que toma el gobierno. No importa el tipo de medida, siempre vemos que hay un punto en común, que es el transporte. La demanda de los ciudadanos, el transporte es ineficiente, no es suficiente, el caos, el entaponamiento y todo esto que vemos, además de que también el transporte se convierte en un foco de contagio,
porque hay una gran cantidad de personas que demandan de ese servicio, que necesitan llegar a su casa y definitivamente pues el transporte no da abasto. Con estas medidas, y recordemos que a principio de la pandemia también el sector privado las asumió y hubo una gran reducción en esa demanda. Entonces esto ayudaría también un poco a resolver esa presión que existe en este momento de la ciudadanía con el uso de las guaguas, los carros públicos, del propio metro, del teleférico, que aunque son pues transportes masivos, vemos que aún así no dan abasto. Y lo que tenemos ahí, como decía... Es que tenemos, Julieta, el mismo problema. Arrastramos a la onza, que no sirve para nada, que se creó, y esta es la fecha, tantos años, que solo ha servido de botaratería, aunque ahora hay y ha habido buenos funcionarios y gente interesada en hacer un buen trabajo, magnífico, pero es que es un caos, es un desorden, igual que las guaguitas, las llamadas guaguitas, la llamada banderita, que los carros públicos, el mismo desorden. ¿Por qué? Porque los que manejan eso, los que controlan eso, son los que promueven el desorden. Y durante años y años no hubo manera de enfrentarlo, porque vería el chantaje de la huelga por un quítame esta paja. Ya ese chantaje no funciona. La prueba de ello es que el otro día se intentó más o menos un barómetro, a ver cómo caería eso, y se habló de huelga, y yo creo que ni media persona, no una, no, ni media, estuvo de acuerdo con eso. Eso está desacreditado, porque sus líderes desacreditaron la huelga como material de lucha, como bandera de lucha, como instrumento de lucha, los desacreditaron, ¿verdad? Y además también de que las cosas, todas las cosas tienen su proceso, tienen sus cambios, y ese cambio arrastró esta vaina de las huelgas, pero ese no es el tema. El tema es que cómo tú le pides orden a gente que dirige, que manejan las guaguitas y que manejan los carritos de concho, que no tienen ninguna instrucción, que no tienen ningún concepto, porque no les dan clases. Yo propuse hace años que se hicieran seminarios, que los líderes sindicales de esos sectores hicieran seminarios de orientación, de información, y además que ni siquiera tiene documentos. Entonces, ¿cómo contar con eso? Eso es así, don Álvaro, y esa realidad en el transporte público dominicano, que data de muchas décadas y que no es un problema de ahora, se ha pues dimensionado. La pandemia ha puesto en evidencia más aún todas esas debilidades que tenemos en el transporte. Por eso pienso que en este momento, medidas como la que tomó el MAP, si también son emuladas por el sector privado, ya tenemos una experiencia, y no fue mala, don Álvaro, no fue mala. Tenemos una experiencia con el sector privado de que sí se puede reducir el número de empleados presenciales y que un buen número pues trabaje desde su casa. Esto pues vendría necesariamente a ayudar a descongestionar un poco el problema que tenemos con el tráfico, con el tránsito. Es un logro específico, y hay que decirlo y repetirlo, no importa lo que uno que otro resentido social, lleno de odio, lleno de mediocridades, lleno de limitaciones, pueda decir, del Ministerio de Educación, y específicamente Roberto Fulcar. Pero ¿qué otro organismo ha seguido ese formidable proyecto que está siendo copiado y elogiado internacionalmente, ¿verdad? Pero además, el problema es también que esos que pueden influir, ¿verdad?, en la clase choferil, en esos pobres choferes, lo que hacen es explotarlo. Se han hecho millonarios a costa de los pobres choferes.
porque ellos no son los que salen a las 4 de la mañana a trabajar y les cogen las calles y es verano, un sol de 33 grados, coño, y si está lloviendo, hay un vaina que no cierra y se llenan de agua y después llegan a su casa quizás de madrugada, qué sé yo qué cosa. Los llamados líderes sindicales, que no son líderes nada, son aprovechadores sindicales, ¿verdad? No han hecho nada por llevar esa orientación, esa concienciación a esos infelices, que ellos viven de los infelices y se han hecho millonarios, repito, carajo, a costa de ellos. Bien, don Álvaro, por eso hay que seguir también apostando a que el gobierno pues siga avanzando en su plan que ha presentado al país de pues ampliar las nuevas líneas para el metro, de ampliar el teleférico, todo lo que tenga que ver con Sí. las acciones desde el gobierno para llegar a tener un transporte masivo, eficiente, digno para la gente. Hay que seguir apoyando al gobierno en ese sentido. Solo así. Porque al sector privado no se le puede culpar de eso. El sector privado no ha tenido participación en el transporte público. Todos sabemos quiénes son los que controlan el transporte público, los que controlan a los carritos, los que controlan las guaguitas, los que controlan los camiones y todas las vainas. Ese no es el sector privado, que no se le puede culpar de eso. Nunca se le ha entregado esa dirección al sector privado, sino que son grupos de presión, anarquistas, que ahora estaban asaltando el Capitolio de los Estados Unidos. Llévame, Cundo.